El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le respondió: no, que al recoger la cizaña pueden arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El principio de la Sagrada Escritura que nos testimonia el principio de todo en el corazón de Dios y sobre todo de este campo que es el hombre, como el fin también de la Sagrada Escritura que nos deja ver cuál será el destino final, la vida final, la realidad final del hombre en la realidad misma de Dios, nos llenan de una ilusión profunda como la que tiene el salmista hoy. Porque en el principio de la revelación bíblica en la Sagrada Escritura, sobre todo en esos primeros versículos, en esas primeras acciones testimoniadas por la revelación bíblica, vemos la bondad, vemos la plenitud y vemos la perfección de Dios manifestada en la criatura humana y también en la creación misma, y podemos comprender esta parábola que el Señor nos trae en el Evangelio cuando dice que en el campo, que el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Termina Dios la obra de la creación y todo es bueno, muy bueno. No hay nada defectuoso, no hay nada imperfecto. Todo es supremamente bueno. Todo lo que Dios ha creado en el paraíso es bueno, el hombre es bueno, la mujer es buena, todas las demás criaturas son buenas, las relaciones entre ellos son buenas, todo es justo, todo es santo, todo es perfecto. Por eso al final del libro del Apocalipsis termina el capítulo 21 hablando de lo que será esta nueva realidad, cielos nuevos y tierra nueva, donde incluso todo es más estupendo que en el principio, más estupendo que en el paraíso, más grande que en el paraíso. San Luis María Griñón de Montfort y muchos santos lo pudieron contemplar de manera real y concreta en esta tierra, porque nosotros los cristianos, a través de la fe como nos lo ha
recordado tanto nuestro querido Papa Benedicto XVI, a través de la fe podemos ver lo invisible como visible en nuestro propio contexto histórico, y también así lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Por la fe, Dios ha hecho de lo invisible algo visible. Y en la Santísima Virgen María, San Luis María Griñón de Montfort y tantos santos que han amado tanto a la Santísima Virgen María, han podido contemplar este anhelo de las moradas de Dios, de los santuarios de Dios, de los atrios de Dios que está deseando hoy el salmista. Porque se contempla la belleza de esta creación humana en Eva, en su perfección. Por eso los padres de la Iglesia bien han llamado a la Virgen la nueva Eva. Es el inicio de Dios, ella. Pero también ella es la plenitud de los cielos nuevos y la tierra nueva. Con el dogma de la Asunción podemos contemplarlo todos los cristianos, porque en ella se ve esa perfección del amor, de ese trigo bueno que ha sembrado Dios. Y por eso la Iglesia no deja de mirarse en ella como en un espejo, como nos lo recuerda el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium. Y esto nos llena de esperanza, porque en ella encontramos el indicador de lo que nosotros fuimos y de lo que nosotros debemos ser. Pero viene nacido de ella Cristo mismo, el nuevo Adán, el hombre perfecto del cual dicen los apóstoles, entre ellos Pedro en sus primeras predicaciones, Jesús de Nazaret, que pasó haciendo el bien. No hizo nada malo. Una obra perfecta, estupenda del Padre, y Él en realidad es ese trigo bueno. Es esa semilla buena que el Padre ha sembrado en este campo que es el mundo y que es la Iglesia. Es ese trigo bueno que Dios ha sembrado en este campo de nuestro corazón el día de nuestro bautismo. Y es el trigo sembrado por el sembrador, por el Padre Celestial. Es la obra que está en nosotros, porque también fuimos creados en Cristo, lo dirá San Pablo en la carta a los Efesios, a los Colosenses y en varias de sus epístolas. Nosotros fuimos creados en Cristo, lo dirá también San Juan, porque en Él fueron hechas todas las cosas. Y fuimos creados y sembrados como trigo bueno. Nada de lo que hizo el Padre en nosotros es imperfecto, todo es bueno. Nuestra forma de mirar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de amar afectivamente, nuestros impulsos afectivos que salen del interno de nuestro corazón, nuestros impulsos sexuales, nuestro modo de trabajar. Dice la Gaudium et Spes en el numeral 22 que Cristo es el hombre perfecto, el nuevo Adán, y que todo el misterio del hombre se esclarece a la luz de Cristo, y lo que nosotros queramos saber del hombre perfecto y cómo es el hombre perfecto está en Cristo. Y lo que una mujer quiera saber de una mujer perfecta y cómo es una mujer perfecta, creada a imagen y semejanza de Dios, está en la Santísima Virgen María. Y ellos son nuestros más perfectos modelos para admirar y para imitar. Por eso la Iglesia no tiene temor en dirigir nuestra mirada y en exhortar nuestro corazón para que se detengan solamente en Jesús y en la Virgen como auténticos modelos de perfección humana, como auténticos modelos de perfección cristiana, como auténticos modelos de conducta. Y cuando el Padre ve a Cristo y ve a la humanidad, tiene que hablar a través del profeta Jeremías para decirle a la humanidad, no se engañen, y para decirle a su pueblo Israel
que no se engañen con palabras engañosas creyendo que lo que están haciendo es correcto, porque el Padre ve en Cristo la perfección y dice: ustedes no se están comportando ni están actuando como yo los creé, como yo los destiné. La presunción es muy terrible, porque la presunción nos hace ver ciegamente, y entonces, en nombre de Dios y por una cantidad de actos y comportamientos que tenemos, creemos que todo lo estamos haciendo bien. Y la presunción nos centra en nosotros mismos y en modelos creados por nosotros mismos para tranquilizar nuestra conciencia. Pero la presunción no nos deja mirar a Cristo y no nos deja mirar a la Virgen María. Más bien la presunción nos hace crear una imagen de Cristo en nosotros a nuestra manera y a nuestra medida, a nuestra propia satisfacción y a nuestro propio capricho, como le está pasando al pueblo de Israel. Ellos mismos se crean un modelo de fe, un modelo de piedad ante Dios, un modelo de celebración cúltica a Dios, un modelo de vivir sacerdotalmente, un modelo de vivir pastorilmente, un modelo de vivir como rebaño del Señor, pero es un modelo creado por ellos. No es el modelo de la Sagrada Escritura. Y por eso corrompen en la interpretación, la orientación de la Sagrada Escritura, para poder satisfacer esa imagen que ellos mismos se han creado de lo que es un fiel, de lo que es un justo ante Dios. Pero ellos ya lo han corrompido todo. ¿De dónde le salió al pueblo que de un solo precepto, precepto que Dios le había dado al pueblo para que se vinculara con él y para hacer alianza con él, hicieron más de 1,300 preceptos, prohibiciones y normas? Más de 1,300. En el contexto de Jesús era imposible conocer qué era lo que se debía hacer moralmente. Era imposible conocer qué era lo que verdaderamente agradaba a Dios. Y por eso la gente ciega, tontamente, se dejaba llevar de los que más dominio, control, inteligencia, sabiduría humana, poder político, poder religioso tuvieran para tranquilizar su conciencia. Y entonces, si a ellos, que son los que más saben de la ley, que son los que más saben de la Sagrada Escritura, porque nosotros no tenemos cómo conocerla como ellos la conocen, si ellos nos dicen que esto está bien, lo hacemos. Si ellos nos dicen que esto está mal, no lo hacemos. Y por eso Cristo los llega a llamar guías ciegos. Y por eso Cristo los llega a advertir y dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos irán hacia el mismo abismo y se caerán en el mismo hoyo. Y por eso Cristo viene a advertirle a sus discípulos y a la gente que lo está escuchando, porque ese era el mandamiento de Dios. Se le acerca un escriba para preguntarle qué es lo más importante y fundamental de la ley, de la Sagrada Escritura, de los mandamientos, y Cristo es claro en decirlo: escucha. Es el primer precepto para Israel. Escucha al Señor tu Dios. Es el primer precepto para nosotros. Escucha al Señor tu Dios. Es el primer precepto para todo católico, para todo ser humano. Escucha al Señor tu Dios. No puedes escuchar a otro. No puedes escucharte a ti mismo. No puedes andar escuchando la opinión, así sea más fuerte o aparentemente más fuerte que la palabra del Señor. Escucha al Señor tu Dios. Y por eso manda a los profetas una y otra vez a comunicar solamente lo que Él les diga y no otra palabra. Pero llegó un enemigo mientras la presunción estaba llegando a su furor más alto y sembró cizaña.
¿Y saben cuál es el problema de la cizaña en medio del campo? Que la cizaña se parece al trigo, es semejante al trigo y es engañosa. Yo recuerdo cuando vivía en el campo que mi papá me sacaba a arar y entonces sembraba hortalizas. Y entonces había parte del proceso, por ejemplo, en la siembra de las remolachas o de las zanahorias, que a uno lo llevaban en un cierto tiempo de la siembra a deshiervar. Y resulta que iba creciendo la hierba, iba creciendo la zanahoria. Y en el proceso de crecimiento en el mismo terreno, habían hierbas semejantes a la zanahoria. Y solo hasta que crecían ya a un nivel alto, que estaban casi al tope las dos, lo llevaban a uno y le indicaban, miren, hay que distinguir la zanahoria de la maleza, porque al principio eran muy parecidas. Lo mismo sucede con el trigo y la cizaña. Al principio son muy parecidas. Y el diablo la siembra en nuestro corazón y nosotros terminamos creyendo que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Pero por esos niveles de soberbia que hay en nuestro corazón, por esos niveles de presunción, porque la presunción no nos deja mirar a Cristo, no nos deja ir a la palabra de Dios con un corazón puro, limpio. Es tan terrible la presunción que incluso vamos a la Biblia para encontrar lo que refuerza nuestro propio criterio, nuestro modo de pensar y nuestro modo de ver las cosas. Por eso hoy en la iglesia hay obispos y sacerdotes que les fastidia tanto el catecismo. Les fastidia, les incomoda, les chilla. Parece que tuvieran alergia frente al magisterio auténtico de la iglesia. Yo lo he corroborado porque me he encontrado en esos ambientes. Y comience usted a hablarles del magisterio auténtico de la iglesia para que vea cómo chilla. ¿Por qué? Porque ahí ya hay cizaña. Y porque llegó un enemigo sin que se dieran cuenta o nos diéramos cuenta y comenzó a sembrar. ¿Cuántos de nosotros en este proceso de cristalización no resistimos a aceptar otro criterio de Cristo, de la iglesia, de Dios, del Espíritu Santo, de la Virgen y de los santos? Otro criterio, nos resistimos a aceptar otro criterio diferente al que nosotros tenemos. ¿Y quién nos indica si el criterio que nosotros tenemos frente a la Eucaristía, frente a la vida espiritual, frente a la vida pastoral, frente a la vida moral, frente a la fe, es el correcto o no? ¿Quién nos lo garantiza? ¿Otros que piensen lo mismo que nosotros? Y por eso es tan fácil hacer comunión con gente, porque nos sentimos que piensan afín a nosotros. Pero cuando se trata de ir a la palabra de Dios y de ir al magisterio auténtico de la iglesia, ya eso chilla. Miren, en este tema del mal menor, que tanto daño ha hecho, y que evidentemente es una cizaña que ha crecido en el mismo campo del corazón que Dios creó, junto con el trigo, yo lo he podido evidenciar. Dentro de mucha gente, porque ha sido mucha gente a la que yo me he dedicado a escuchar insatisfecha, incómoda, fastidiada. Pero bueno, el Señor me ha dado la gracia de escucharlos. Y en un diálogo que sostuve con una persona de muchas horas, no de una ni de dos, de muchas horas y de varios días, porque le incomodaba esto del mal menor, le dije, ¿por qué no te vas y te lees los documentos de la iglesia? Tú los has leído. En una de esas conversaciones donde ya me sentía cansado tratando de explicarle, y le pregunté, ¿tú ya leíste los documentos del magisterio de la iglesia sobre esto? Y me dijo, no, pero es que eso no debe ser así. Es que Dios es misericordioso, es que Dios es bueno. Sí, eso está bien, pero ya leíste esos documentos.
Y tuve que decirle, mira, después de muchas horas y muchos diálogos, primero léetelos y luego hablamos. ¿Cuánto nos incomoda la verdad? Y por eso Jeremías fue tan incómodo, porque venía con la palabra de Dios. ¿Y saben qué le decía a la gente piadosa del pueblo? Jeremías, usted está equivocado. A usted lo está engañando el enemigo. Jeremías, usted no habla en nombre de Dios porque usted es un hombre muy fuerte, muy severo. Dios no habla así. Dios es misericordioso. ¿Pero quiénes se lo decían? Los que fornicaban, los que caían en impurezas, los que eran infieles a los mandamientos del Señor, los que permitían el adulterio, los que aceptaban la lujuria como parte del desarrollo de la vida de fe. Esos eran los que le decían a Jeremías que no tenía razón, los que más lucha tenían con la impureza doctrinal, afectiva y sexual. Esos eran los que le decían a Jeremías que no tenía razón. ¿Y qué puede producir un corazón que acepte y tolere la impureza tanto afectiva, sexual y doctrinal en su interior? ¿Qué puede producir? ¿Qué criterios puede producir? ¿Qué autoridad moral va a tener un Dios creado a su manera que le acepte todo eso como válido? ¿Qué puede decir hoy un sacerdote, un obispo, un diácono, un predicador, un religioso, una religiosa, un laico, cualquiera que sea en la vida matrimonial o de soltería? ¿Qué puede producir en su corazón y qué criterios puede tener frente a la verdad? Cuando ya la cizaña va creciendo con más fuerza en su corazón y el impulso que lo mueve en su interior no son los atrios del Señor, y no es la fidelidad al Señor, y no es la perfección, la santidad y la justicia de Dios, sino otros deseos de fama, de poder, de placer en esta tierra. ¿Qué criterios puede producir alguien que tenga esas apetencias en su interior y no sean más fuertes las apetencias como el salmista hoy por los atrios del Señor? ¿Qué criterios puede producir un corazón así? ¿Creen que se dará cuenta fácilmente que está engañado? No. Porque lo que lo está moviendo en su interior, la fuerza que lo mueve, no es la santidad de Dios. No es ese trigo bueno que el Señor sembró para producir frutos buenos. Y por eso hay en la iglesia, hoy, ya abiertamente, quienes hablan, por ejemplo, de las relaciones inmorales, sobre todo en el homosexualismo, como algo correcto. Pero no fue el trigo que sembró el Señor. Y es que seamos conscientes, por eso el Señor no permite que se arranque en su paciencia, en su benevolencia y en su misericordia, que se arranque la cizaña antes de tiempo, porque puede terminar siendo arrancado el trigo. Dios espera a que nosotros nos demos cuenta que muchos de los impulsos de nuestro corazón no son según esta bondad que Él sembró, según esta belleza que Él sembró, según esta verdad que Él sembró. Que hoy haya obispos, sacerdotes, pastores dentro de la iglesia que admitan que dos hombres viviendo análogamente lo que vive un hombre y una mujer en el matrimonio sean felices. Eso es absurdo. Cuando quien verdaderamente ha hecho pastoral con este tipo de personas se da cuenta todo lo que sufren, cuando se dan cuenta que ese es un abismo del que quieren salir rápidamente. Pero que haya pastores hoy dentro de la iglesia asumiendo que dos mujeres se vayan a vivir análogamente para vivir como pueden vivir un hombre y una mujer dentro de la vida matrimonial o en camino hacia la vida matrimonial, y que se pueden realizar ellas dos como mujeres,
Eso sí es absurdo. Irracional. Completamente irracional. Porque eso no está dentro del plan de Dios. Un joven me decía una vez que cayó en estos abismos del homosexualismo porque he podido escuchar a muchas personas de estas. A muchas. No a una ni a dos. Me decía, padre, me siento mal en medio de una desesperación y de lágrimas, porque un día creyéndose esa mentira, de que eso era correcto y que él debía realizarse así, encontrándose con otro hombre, compartiendo afectos con él y luego caricias sexuales con él y las cosas más horrendas que vienen después de eso, porque así se lo hicieron creer, incluso hasta mismos miembros de la iglesia y unos que cayeron con él. Es doloroso decirlo, pero es cierto. Porque hay algunos que han aprovechado el confesionario y han aprovechado el sacerdocio del Señor y los bienes del Señor, no solamente para tolerar, promover, sino para alimentar estos desórdenes en ellos. Yo lo he vivido a lo largo de estos más de 15, 16 años que llevo atendiendo miles de personas. Y me dice un día, después de haber caído en todo esto, me dice, me siento asqueado de mí mismo. Y yo siento que no tengo solución. Y estoy intentando por este camino espiritual porque no quiero sentir lo que siento hacia otro hombre. Eso es espantoso, Padre. Usted no sabe lo que eso se siente. Y me siento cansado y agotado y yo siento que Dios ya no me va a ayudar. Dios sí te va a ayudar. Y por eso Dios no ha querido arrancar en estos momentos la cizaña, porque Dios tiene esperanza de que el trigo que está sembrado en tu corazón pueda crecer. Y después a los 2 o 3 años me hace una llamada y me dice, Padre, estoy muy contento porque me aferré al Señor y me está ayudando. Y hoy puedo tener una vida serena, tranquila, aferrada al Señor. ¿Quién le enseñó eso? La iglesia, que es madre y maestra. Porque la iglesia a una persona que tiene tendencias homosexuales no la condena. La iglesia no la excluye de la salvación, no la excluye de la posibilidad de vivir santamente, no la excluye de la posibilidad de vivir castamente, no la excluye de vivir del amor de Dios y en el amor de Dios. Pero la iglesia la exhorta a que viva castamente. La iglesia, que es madre y maestra, no le dice, pues para que calmes esa lucha y esa angustia que tienes, ve y consíguete otro hombre. No le dice a otro hombre eso o a otra mujer eso. Nunca lo va a hacer la iglesia. Y si hay alguien dentro de la iglesia hoy pensando que la iglesia hace eso, está equivocado, está equivocada. Así como lo están muchos dentro de la iglesia que han dejado crecer más la cizaña que el trigo en su corazón. El catecismo nos enseña a nosotros los sacerdotes y a todo el pueblo fiel que aunque Cristo está en todos los sacerdotes, los obispos y los diáconos, no en todo tiempo se garantiza la función de Cristo en nosotros. No en todo tiempo. Uno puede ser muy sacerdote, pero si no tiene su corazón orientado hacia la santidad, a la perfección de Dios, a la justicia de Dios, uno con ese mismo don tan grande del sacerdocio puede corromper a la gente y llevarla por caminos equivocados. Y si nosotros los fieles no tenemos nuestro corazón orientados hacia la santidad, hacia el amor puro y santo de Dios, hacia la justicia y a vivir plenamente como el salmista para Dios y en Dios, también nos podemos equivocar en las percepciones y creer
que lo malo que nos ofrecen es bueno. Hay gente que está muy engañada dentro de la iglesia. Y yo me asusto más de eso que incluso de los mismos horrores que se están enseñando hoy dentro de la iglesia. Gente sumisa. Sumisa sin razón y sin voluntad. Porque se dejan arrastrar de lo aparente. Se dejan ilusionar por lo estadístico. Se dejan deslumbrar por lo más intelectual. Y muchos fieles en la iglesia han reducido al Señor a eso, a puras notas académicas, especializaciones en teología, en las diferentes dimensiones de la teología dogmática, teología pastoral, teología espiritual, teología moral. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, algunos se lo atribuyen a él, yo no se lo he escuchado, pero puede que esto que voy a decir tenga su razón de ser. Decía que Roma era el depósito de la fe, porque muchos se iban y la dejaban allí. Y hay ciertas facultades prestigiosas, pues ya lo dijo San Juan, esto sí lo dijo San Juan Pablo II en la introducción a la Veritatis Splendor. No tuvo miedo en decirlo, fue muy valiente. Facultades de teología y algunos seminarios enseñando errores garrafales de la teología moral, tanto que la Veritatis Splendor fue un desenmascaramiento de todo esto. Y hoy lo vemos. Grandes especialistas en teología moral enseñan los errores que Juan Pablo II denuncia allí en la Veritatis Splendor en el capítulo 2, como pasó en Colombia, que la mayoría de las orientaciones que vinieron incluso del ámbito intraeclesial, de grandes teólogos morales, fue esos errores que San Juan Pablo II ya había denunciado en la Veritatis Splendor, con el proporcionalismo, con el circunstancialismo. Es que estamos en circunstancias, el contexto social y político es muy grave, y por eso, pues entre dos daños escojamos el menos perjudicial. Por eso el Señor lo está diciendo a través del profeta Jeremías. ¿Y saben qué es lo más grave de todo? Que hay gente que aunque aparentemente no acepta esto, en su corazón lo defiende para sí mismo. Y esto es muy grave, porque el bien solo produce bien. Algunos incluso citaron, manipulando, la Humane Vitae de San Pablo VI, porque la manipularon, sacaron textos del contexto para llevar a la gente al error. Fue tan arbitrario que cuando yo lo vi, yo dije, yo no sé qué es más grave, si estos que promueven esto o la gente que se traga estos sapos enteros. Estaba hablando el Papa Pablo VI frente a la fecundidad y la dimensión conyugal del matrimonio y dice, advierte, nunca está permitido hacer el mal para obtener el bien. Y aunque muchas veces se ha tolerado, no promovido y elegido, jamás. Dios que está tolerando hoy en la parábola del trigo y la cizaña, está tolerando, está espaciando en su misericordia y en su amor que crezcan juntos, pero al final va a arrancar la cizaña. El mal no lo va a dejar con el trigo. Y hay algunos que creen que porque Dios tolere espaciando para arrancar luego la cizaña, separándola del trigo, creen que Dios acepta que en su campo haya cizaña. No lo está aceptando y mucho menos lo está promoviendo. ¿Quién lo hizo? Le preguntan. Fue un enemigo.
Eso nos lo sembró Dios. Que haya dentro de la iglesia gente que diga que está permitido hacer el mal para obtener el bien. Yo no sé qué es más nefasto, si quienes lo promueven y lo siguen promoviendo hoy a pesar de, o quienes lo aceptan. Por eso el Señor dice hoy a través del profeta Jeremías: no se dejen llevar con palabras, no se crean seguros con palabras engañosas, repitiendo: es que este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Y estos que dicen: sí, esto lo quiere Dios, esto lo está permitiendo Dios, esto es voluntad de Dios. Esto sí se puede. No se puede. Es ilícito, tanto ética como moralmente, tanto humana como cristianamente. Y si nosotros no cambiamos, ya sabemos qué va a pasar. Dios es muy bueno, que nos advierte a tiempo, haya pasado lo que haya pasado, hayamos admitido lo que hayamos admitido, porque al final vendrá la ciega y vendrán los ángeles, y entonces el Señor ya lo ha dicho cómo sucederá: unos a la izquierda, otros a la derecha. El juicio será en relación al amor, primero a Dios y al prójimo. Y recuerden que a Dios hay que amarlo bien, como Cristo nos ha enseñado a amarlo, no de otra manera. Como la Virgen nos ha enseñado a amarlo, no de otra manera. Y en relación al amor al prójimo, y recordemos que el amor al prójimo hay que hacerlo en relación a Cristo, como Cristo lo ama. No podemos amar al prójimo a nuestra manera. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros como yo los he amado. Eso del que ama y aplaude el pecado y lo acepta y dice: no hay problema, eso es la misericordia de Dios. Esa no fue la enseñanza de Cristo, mis hermanos. Esa no fue. Así no nos amó Cristo. No fue así. Ese no es el amor de Cristo. Ese amor de Cristo que muchos defienden, pero defienden, vuelvo y repito, un Cristo creado a su imagen y semejanza. Por eso, creo que era Feuerbach, no recuerdo, un filósofo de toda esta izquierda hegeliana, que no aceptaba el Dios de los cristianos, porque se ponía a analizar a los cristianos y veía cómo entre los mismos cristianos habían varios Cristos. O lo que le pasó a Nietzsche, que cuando se puso a mirar a los cristianos vio Cristos diferentes, y entonces dijo: yo más bien voy a crear el superhombre, porque ellos tienen unos hombres Dios muy diferentes, todos, no coinciden. La Gaudium et Spes lo advierte: cómo la incredulidad y el ateísmo entró al mundo. Son varias causas, pero una de las causas que denuncia la Gaudium et Spes es el antitestimonio de nosotros los cristianos. Son las enseñanzas erróneas, lo dice la Gaudium et Spes, las enseñanzas erróneas de nosotros los cristianos. Y por eso el quinto mandamiento en el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que todo el que enseñe mal atenta contra la dignidad, contra el alma de todo ser humano. Pero es muy fácil enseñar bien. ¿Cómo? Aprendiendo bien. ¿Y uno cómo aprende bien? Pues poniéndose al lado de un buen maestro. ¿Y qué maestro bueno tenemos nosotros? Uno solo. No llamen a nadie maestro en esta tierra, porque uno solo es vuestro maestro. Y está en la Eucaristía. Está en el Sagrario. Está en los Evangelios. Está en boca de los apóstoles. Está en el corazón de la Virgen. Y es Cristo el Señor. Hay que volver al Señor rápidamente, porque uno solo es vuestro Maestro. Y esa es la alegría para nosotros los cristianos. Esa es la esperanza, la ilusión más grande para nosotros, que tenemos para dónde coger en este momento de tanta confusión y oscuridad.
Porque nuestro Maestro nos dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que camina en mí no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También nos dijo, yo soy el buen pastor. Los demás son ladrones y mercenarios. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Menos mal tenemos para dónde coger nosotros. Y esa es nuestra ilusión y nuestra alegría. Es Cristo nuestro Señor. Y lo encontramos en el Evangelio, lo encontramos en la Eucaristía, lo encontramos en los sacramentos, lo encontramos en el Sagrario, lo encontramos en el corazón de la Virgen. Volvamos al Señor, porque todavía hay tiempo. Y si en este campo nosotros buscamos al Señor, es tan poderosa la acción del Señor que hasta lo que haya de cizaña se puede transformar en trigo. Porque Dios sí tiene el poder de hacer eso. La psicología no tiene la potestad para transformar el pecado en bien, ni la ciencia, ni la técnica. Cristo sí, tiene el poder supremo dado por el Padre para transformar el pecado en bien. Yo lo veo todos los días en el confesionario, cómo llega la gente con pecado y cómo salen llenos de paz, de alegría y de ilusión. En cuestión de segundos, Cristo cogió y transformó. Yo todos los días lo veo, hasta en mi propia vida, cuando voy y me confieso con frecuencia. Y a mí me causa mucha ilusión cuando voy a confesarme y el sacerdote levanta sus brazos, cualquiera que sea, porque en cada sacerdote ahí opera Cristo, en el sacramento de la confesión, en su totalidad. Y Cristo dice, Omar, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada que estoy con mi director espiritual me gusta confesarme con él cada que puedo. Y me dice, hijito, tu corazón ya está limpiecito. Y así lo deja el Señor. Porque Cristo tiene la potestad, el poder de transformar la cizaña en trigo. Una sola palabra tuya, le dice el centurión romano, bastará para sanarme. Una sola palabra de Cristo en la Eucaristía es suficiente para que todo sea transformado. Y por eso el salmista hoy anhela los atrios del Señor, las moradas del Señor. Mi corazón se consume y anhela los atrios del Señor. Porque como dice al final el libro del Apocalipsis, cuando están los cielos nuevos y la tierra nueva, ved cómo hago nuevas todas las cosas. Y el primer cielo había pasado y la primer tierra habían pasado. Hoy que estamos ante el Señor en la Eucaristía, acojámonos a esa promesa que Él nos hace. Hoy yo puedo hacer nuevas todas las cosas en ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa